Venezuela. Nos preparamos para encontrarnos con Jesucristo, quien es el Verbo, y como acostumbro hacer, dirija su mirada hacia acá y haga esto conmigo para preparar nuestra vida y nuestro corazón. Diga: abro mi mente, abro mi corazón para recibir la palabra de Dios. Nuevamente, abro mi mente, abro mi corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Yo no sé si les he comentado creo que en algunas oportunidades, especialmente a los jóvenes, que yo conocí al Señor a la edad de 4 años. Tuve la bendición de conocer al Señor a la edad de 4 años. De hecho, fui el primero de mi familia en llegar a los pies de Cristo. Luego llegó mi padre, mi madre, mi padre, mi hermano, y finalmente Dios nos comisionó como familia. Mi papá estudió en el Instituto Teológico y luego nos envió Dios a muchos lugares a abrir obras. Y yo era casi cristiano por default, de nacimiento. Algunos dicen: no, soy cristiano de nacimiento. No, pero hay que creer. Y a la edad de 4 años yo tuve ese encuentro personal con Jesús. Y podríamos decir: wow, desde los 4 años ha caminado siempre con Dios. Pues déjeme decirle que en mi tiempo de adolescencia tuve lo que podríamos conocer, o lo que se dice como una crisis de fe. Tuve una crisis de fe. ¿Por qué? Porque bueno, yo venía toda mi vida viendo y viviendo en un ambiente cristiano. En un ambiente totalmente cristiano. Pero en mi adolescencia comencé a preguntarme cosas. Comencé a preguntarme el por qué. Llegó esa etapa de filósofo, ¿sabe? No sé si usted ha tenido ese momento, mi momento filósofo. Generalmente yo tengo ese momento filósofo cuando todo está tranquilo. Y el lugar donde todo está tranquilo generalmente para mí es en el baño. Yo tengo mi momento de filosofía en el baño, tranquilo. Pero tuve ese momento de filósofo, ¿tiene sentido la vida? Todo esto que estoy haciendo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y recuerdo que me ayudó mucho leer uno de los libros que poco gustan en la Biblia y que poco se estudian en la Biblia, que de poco se predica de este libro, porque es un libro bien intrincado, es un libro del Antiguo Testamento y es un libro difícil de interpretar y es un libro que si tú no lo lees con el entendimiento correcto, te confunde. Me refiero al libro de Eclesiastés. Vamos a hablar hoy del libro de Eclesiastés y vamos a ver de qué trata ese libro, vamos a ver qué quiere decirnos Dios, y en su momento Dios me dio las respuestas a esas preguntas que yo me hacía, de si eso era todo en la vida. Y ese libro, si nosotros nos acercamos a ese libro con la perspectiva equivocada, podríamos confundirnos. Los quiero poner en contexto. ¿Quién es el escritor del libro de Eclesiastés? Salomón. Hay muchas disputas, dicen que bueno, que parece que sí, parece que no, pero cuando él se presenta, desde el primer versículo podemos entender, él dice que él era rey de Jerusalén. Y antes de la división de Israel en 2 reinos, él fue, luego su hijo vino y luego se dividió el reino. Cuando tú te acercas al libro de Eclesiastés, encuentras cosas, le digo hermano, raras. ¿Oyó? Raras. Déjeme leerle. Si yo no le digo qué es la Biblia, usted dirá: ¿de qué libro de psicología o de filosofía usted sacó eso, pastor? Mire, dice, por ejemplo, Eclesiastés 2, 17 al 19, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí mi vida. ¿De quién estamos hablando? Yo podría decir, bueno, estamos hablando de un suicida en potencia. ¿No es cierto? Dice: aborrecí por tanto mi vida, porque mire, no le encontré sentido a la vida. El versículo 18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que se había hecho debajo del sol. Eclesiastés 7, 15 al 17 dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que padece por su injusticia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Entonces dice la Biblia: no seas demasiado justo, no seas demasiado sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte?
No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrías de morir antes de tu tiempo? Dice, no seas justo. Bueno, pero la Biblia no me debería mandar a ser justo. Dice, no seas demasiado justo. Otro, les lanzo otro. Eclesiastés 8:14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de impío, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo, esto también es vanidad. ¿Qué está queriendo decir el escritor? Bueno, al que hace cosas buenas le pasan cosas malas, y al que hace cosas malas le pasan cosas buenas. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y venimos de leer un libro hermoso que es Proverbios, ¿saben? Porque tenemos Job, Salmo, Proverbios. Si tú lees Proverbios y Proverbios, hay un eje central de Proverbios. ¿Cuál es? La sabiduría, ¿verdad? Hermosa la sabiduría. De hecho, el autor del libro presenta a la sabiduría como una dama, una hermosa dama que te instruye, que te guía, que te lleva. Y es entendible. Proverbios es muy entendible porque si A, entonces B. Si yo hago bien, me va a ir bien. Pero luego caigo en Eclesiastés y escucho cosas como estas. Escuche, Eclesiastés 10:19 dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. El dinero sirve para todo. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo nos comemos eso? Vamos a ver entonces hoy cómo nos comemos eso. ¿Qué quiere Dios decirnos con esto? Porque este es un libro enigmático, cargado de pesimismo, cargado de cinismo, cargado de escepticismo, cargado de ironía. Y si yo se lo leo sin decirle nada, usted diría, bueno, ¿y qué libro raro es ese que usted me trae a mí? El autor es, en efecto, el rey Salomón. Dice Eclesiastés 1:1, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Muy bien. Como todos sabemos, o como algunos sabemos, la mayoría sabemos, Salomón, al momento de tener que pedirle algo a Dios, ¿qué le pidió él? Muy bien. 20 puntos para ustedes. Sabiduría. ¿Cómo era la sabiduría de Salomón? Fíjense, ¿cómo era la sabiduría de esta persona que escribió esto? Vamos a ver Primera de Reyes 4:29 y siguientes. Dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraita, que Herán, y ahí nombra un montón de gente. El versículo 32 dice, compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. ¿Frente a quién estamos? Oye, una persona, mire, sabio, poeta, escritor, cantante y compositor, muchacho. Luego, ¿qué dice? Asimismo disertó sobre animales, sobre aves, sobre reptiles, sobre los peces. Además era científico el hombre. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a donde había llegado su fama y sabiduría. Ahora, hay un personaje que se presenta aquí, dice el predicador. En hebreo, Coelet. El predicador como aquel que llama a una multitud de personas para que lo escuchen, a una asamblea, que se presenta frente a una asamblea. Estamos hablando de un hombre sumamente sabio, que comenzó su reinado, que fue muy exitoso. Mire lo que dice Primera de Reyes 3:7-13. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio del pueblo al cual tú escogiste. Es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios se lo concedió. El versículo 10 dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. ¿Y qué dice? Dijo Dios, porque me has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni pediste vida, ni tus enemigos demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Yo pregunto, este currículum de una persona así, ¿estaría usted dispuesto a escuchar a una persona así? ¿Algún consejo que le pueda dar esa persona? ¿Usted lo oiría? Mire, no solo eso, le voy a decir además que el tema central del libro de Eclesiastés es la vanidad. Pero no la vanidad desde el punto de vista del ego, ¿sabes? Como de me veo bonito, no. De la vanidad como de las cosas sin sentido. Y hay tres temas transversales, que es el paso del tiempo, el hecho de que todos vamos a morir y que la vida es aleatoria. Ese es el tema de Eclesiastés. Y en Eclesiastés, el predicador, es decir, Salomón, comienza a decirnos que él experimentó toda clase de placeres. Entonces, por favor, no se confundan y no nos confundamos. Aquí no estamos hablando de una persona que, bueno, fue siempre a la iglesia, no hizo nada, no miró para ningún lado, nada. No, estamos hablando de una persona que vivió los placeres. Dice que bebió, que comió, que se regocijó. Estamos hablando de una persona, para que usted tenga una idea, que tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Mire, usted tiene una y no haya qué hacer. Imagínense 300 esposas. Solamente con que le forme un problema, una a la vez, ¿cuántos son? 300 problemas al día. ¿Usted se imagina? Y más las 700 concubinas. No aguanta. ¿Cuánto tendría que pasar para volver a estar con otra mujer? Mire, estamos hablando de 1000, más de 3 años. Yo pregunto, ¿será que esta persona sería experimentada en los placeres entonces? Sí, experimentó los placeres. Cuando usted lea, después que termine el servicio, lea el libro de Eclesiastés. Pero vamos a leerlo sin miedo, porque vamos a entender de qué trata esto. Vamos al versículo 2 del capítulo 1. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra usted la va a encontrar repetida. Más de 30 veces. Otra palabra que usted va a encontrar repetida es debajo del sol, siempre. Vanidad de vanidades. Esta es una forma hebrea de explicar como algo muy importante. No sé si ustedes han notado que la palabra también habla de el Rey de Reyes y el Señor. Bueno, esa es la forma de la poesía hebrea. El término vanidad se refiere no a nuestro ego, sino a lo que se hace. A lo que se hace que es vano. Y aquí tenemos que hablar de una corriente de pensamiento que se llama hedonismo. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda insaciable del placer. Querer tener placer y satisfacción. Ahora, lo triste de la persona que busca ese camino de hedonismo es que se encuentra con dos grandes paredes. ¿Cuáles son esas dos grandes paredes? Número 1, el aburrimiento. Y número 2, la frustración. Le explico por qué. Porque cuando una persona logra todo lo que había deseado en su vida, al final, ¿qué le queda? Aburrimiento. Aburrimiento. Hay personas que lo han logrado todo y lo han alcanzado todo, y después de que lo han logrado todo, se sientan y dicen, ajá, ¿y ahora? Por el otro lado, si la persona lucha día con día y no logra lo que está buscando, ¿qué viene a su vida? Una profunda frustración. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo el conocimiento adquirido por su vida, toda la experiencia, todo lo que había experimentado, todo eso lo lleva a concluir una cosa, y es que todo es vanidad. Ahora bien, si nosotros no entendemos la vida desde la perspectiva de Dios, para nosotros todo será vanidad. Y ese es el centro, esa es la médula espinal del libro de Eclesiastés. Porque el autor, cuando tú lees completo el libro, él quiere darte un contraste entre
los placeres de la vida, la búsqueda de la ganancia, la búsqueda de experimentar todo lo que te puede ofrecer el mundo material y lo que Dios te puede ofrecer en este momento debajo del sol y más allá del sol. Eso es el libro de Eclesiastés. Esa es la comparación que él quiere hacer. Y la pregunta entonces no es ¿qué hay después de la muerte? La pregunta es ¿qué hay ahora? ¿Cuántos están muertos aquí en esta mañana? Ah, no, todos estamos vivos, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa saber qué hay después del sol. Pregunto, ¿sí o no? Sí, pero yo también quiero saber qué hay aquí. Porque hay algo ineludible y es que a todos nosotros, lamentablemente, nos viene la muerte. ¿Estás claro en eso, verdad? O es que tú caminas como que no te vas a morir nunca. Yo soy invencible, no me muero nunca, no. Entonces luego encontramos este tema, me voy a morir, entonces ¿para qué afanarme tanto? ¿Sí o no? Verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Se lo está diciendo una persona que lo experimentó todo, que lo vivió todo. Mis hermanos, Salomón fue como tomó su vida como una especie de laboratorio. ¿Sabe? Él experimentó beber vino, a ver qué tan bueno era eso. Él experimentó comer todo lo que pudiera comer para ver qué era eso. Él experimentó saber todo lo que se podría saber, para ver qué pasaba. Y luego de eso concluye diciendo, ¿qué provecho tiene al hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y algunos dirán, bueno, no, es que depende, porque si yo tengo unos objetivos dignos, ok, está bien. Yo me conformo con dejar un legado en la vida para las generaciones futuras. Yo digo, está bien, pero ¿de qué te sirve eso a ti ahora? ¿De mucho o de poco? A esa conclusión llegó el rey Salomón. La realidad es que todos tenemos una cita con la muerte. Tarde o temprano llegaremos a ello. Lo que Salomón dice es que si consideramos la vida sin tomar en cuenta la temporalidad de este mundo, todo se vuelve fatigoso. Ese es el centro. Todo se vuelve cíclico. Fíjense que él también llegó a una conclusión. Todo es como cíclico. Todo es una cosa que siempre recurre y recurre. Y Salomón, desde el versículo 4 en adelante, va a hablar de eso. Versículo 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Luego dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Sigue, continúa además, dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Miren, yo a veces no me doy cuenta de la edad que tengo. Yo no sé si a usted le pasa eso. ¿Por qué se ríen? Yo a veces, en serio, yo a veces no me doy cuenta de la edad que tengo. Yo veo a mi hijo Jeremías, el menor, y de repente yo estoy recordando cosas que yo viví cuando era más joven que él. Y él ya es más adulto que ese recuerdo que yo tengo. Yo digo, ¿qué pasó? ¿En qué momento se fue la vida? ¿Le ha pasado a usted? Los muchachos hoy le llaman flashback. Bueno, para usar un término actual, ¿saben? Miren, las cosas cambian, la tecnología avanza, los avances tecnológicos, pero le digo algo, el hombre sigue siendo el mismo. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Después de vivir, al final llega la muerte. ¿Cómo es la gente ahora? Pregunto. Hay gente que dice, bueno, la gente ahora es diferente. Si usted busca, queridos hermanos, un periódico en Venezuela de hace 50 años, ¿qué podrían encontrar usted en las planas del periódico? Los jóvenes están desenfrenados. Y no es lo mismo que está pasando ahorita. Cada día las cosas van peor. Y no es lo mismo que está pasando ahorita. La economía está difícil. Y no es lo mismo que está pasando ahorita. No sabemos a dónde vamos a parar. Y no es lo mismo que está pasando ahorita. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que no ha cambiado? Que nada, que los hombres seguimos viviendo y seguimos estando aquí. La propia naturaleza muestra uniformidad.
De hecho, es lo que nos permite utilizar el método científico. La naturaleza continúa su rumbo. El hecho de que la naturaleza sea tan precisa y tan estable nos permite verla, nos permite estudiarla, nos permite observarla. Pero nosotros creemos que todo cambia, nos da como una especie de amnesia de vida. ¿Sí vamos entendiendo por dónde va la cosa? Y todo eso es lo que va analizando el predicador. La misma rutina cada día. Versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar a donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Yo me imagino a él pensando eso y escribiendo así como, qué fastidio. ¿Sí o no? No sé si usted siente la carga de aburrimiento. Versículo 8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Consideremos esto. Hace 400 y 500 años, para poder contemplar una banda musical, para poder tener un momento de concierto, usted tenía que viajar a un lugar, tenía que pagar mucho dinero, tenía que hacer una serie de cosas para sentarse y ver gente tocar, gente cantar. ¿Cierto que sí? Hoy no. Hoy usted se compra unos audífonos y tiene a todo el mundo, virtualmente a todo el mundo en su oído. Puede escuchar lo que usted quiera, la canción que usted quiera, la sinfonía que usted quiera, todo, porque tenemos Apple Music, tenemos Spotify, tenemos YouTube Music, tenemos, ¿qué otra cosa tenemos? Pare usted de contar. Y no nos encontramos a los jóvenes diciendo, estoy aburrido. ¿Sí o no? Es así. Mire, el día viernes nosotros estuvimos en la UCB, una actividad, y estuvimos tocando la música. Mire, nosotros llevamos una música muy variada para el deleite de los jóvenes universitarios. Mire, llevamos música clásica, hermosa, en vivo, un violín en vivo. Y por otro lado llevamos rock, llevamos una muestra para que pudieran disfrutar. Algunos vieron, otros estaban viendo para el cielo así. Allá estaba la música y todo el mundo ahí concentrado y la gente estaba así como aburrido. Entonces llegamos a la conclusión, la gente se aburre porque sí. Lo que ayer me emocionaba, hoy me aburre. ¿No le ha pasado a usted así? Observe esto, cuando a un niño en diciembre le regalan muchos juguetes, muchas cajas de regalo. Observe esto que es típico. Tiene 7 cajas de regalo a nombre de él. Cuando él abre la primera caja de regalo, dice, ¡ah! ¡Guau! Pero viene la otra caja, ¡ah! Ya. Y abre la otra caja, ¡guau! Y la bota. ¡Guau! ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo que hoy me emociona, lo que ayer me emocionaba, hoy ya me aburre. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahora, yo siento el aburrimiento de Salomón. Yo no sé si usted lo siente. Sí lo siente, sí. Ay. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Las nuevas noticias, queridos hermanos, son sencillamente noticias viejas que ahora le pasan a personas nuevas. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Versículo 10. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Como les dije, queridos hermanos, el ser humano sufre de amnesia histórica. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios inspiró este libro tan deprimente? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver cuál es el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito entonces? Leamos Romanos 8:20. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Queridos hermanos, Salomón intenta mostrarnos lo inútil, lo absurdo, lo ridículo que resulta nuestra vida
debajo del sol, destruyendo cualquier idea que nosotros podamos tener en nuestra mente, cualquier esperanza, cualquier idea de propósito o significado o satisfacción que nosotros podamos tener en nuestra vida, para luego llevarte y poner todas tus esperanzas en el único que sí puede darte satisfacción, que sí puede darte vida, que sí puede darte un propósito, que sí puede llevarte a entender cuál es el sentido de la vida. Y eso solamente es uno solo, Jesucristo. Pero tenemos que tocar fondo. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión, toqué fondo. ¿La ha escuchado? ¿Ha tocado usted fondo alguna vez? Toqué fondo. Y cuando tú tocas fondo, que es precisamente lo que hizo Salomón, lo que hizo fue eso, queridos hermanos. Él tocó fondo. Y nos lo dejó retratado aquí, de parte de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta que nada de lo que nosotros podamos hacer, creer, pensar, ilusionar aquí en la vida tiene sentido, sino solamente si ponemos toda nuestra esperanza en Dios. Como dijo el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo, si el cristianismo es mentira, carece de importancia. Pero por el contrario, si el cristianismo es verdad, entonces no es más o menos importante, sino que es totalmente importante. Amén. Por esa razón es que cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, sencillamente, queridos hermanos, es libre. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, nada tiene sentido debajo del sol. Nada hay debajo del sol que tenga valor, a menos que veamos a un Dios que está sentado en su trono, gobernando por encima del sol. Amén. El miércoles estuvimos hablando de eso, de la soberanía de Dios. Incluso el autor de Eclesiastés habla de eso, habla del azar, de que la gente no sabe qué va a pasar. Yo hago cosas buenas y me pasan cosas malas. Porque todo es vanidad. Entonces, vamos a ver ese contraste entre vivir la vida sin Dios, esperanzados en el qué será de la vida, y luego contrastarlo con vivir la vida con los ojos puestos en Dios. Y eso es en esencia. Vamos a ver el contraste. Mira lo que dice nuevamente el autor de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 5. Regresemos al versículo 5. Un momento, dice, imagínenselo con aburrimiento. Dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Versículo 6, y el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Qué fastidio, ¿verdad? Pero cuando ponemos la mirada en el Dios creador, Dios todopoderoso, todo cambia. Y ahora podemos ver la vida como Salmos 19:1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. Ese mismo sol que vio Salomón es el mismo sol que vio David, pero había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Pregunto, ¿era el mismo sol o era otro sol? Era el mismo sol. Pero para el escritor de Eclesiastés, para Salomón, era un fastidio ver el sol que pasaba así. Se fue. Bueno, me volteo para acá para esperar que salga otra vez, pues. Pero David no. David, al tener la vista, los ojos en el Dios Todopoderoso, en Jehová, ¿qué dice? Él dice, los cielos cuentan la gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Queridos hermanos, no hay otra manera de ver la vida. Ni cualquier cosa que tú puedas hacer tendrá sentido si no es poniendo los ojos en Dios. Amén.
Salomón muestra una visión monótona, continua, desesperanzadora. Salmo 104:10, ¿qué dice? Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan a beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los sanos monteses, sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia toda la tierra. ¿Y qué es lo que dice el autor de Eclesiastés? El río va, el río viene, qué fastidio con eso. Si notan la diferencia, queridos hermanos, si ven la diferencia. Y esa es la diferencia que tú tienes que ver, porque si tú estás viviendo tu vida en la monotonía, tienes que revisar si estás viendo como el predicador, que ojo, cuando el pasaje dice el predicador, no crea que es como el predicador que se para aquí, no, el predicador era como un nombre de el orador. Ese autor de Eclesiastés considera, ¿cómo estás pensando tú hoy? ¿Como el autor de Eclesiastés o como David? ¿Te has levantado alguna vez y has dicho, ay, qué fastidio? Te pregunto, ¿qué te levanta, qué te mueve todos los días en la mañana? ¿Qué te mueve? Mire, algunos me dirán, no, mi familia. Pues déjeme decirle algo. Mis hijos, me mueven mis hijos. Pues déjeme decirle algo. En este momento yo voy a ser el predicador, yo voy a ser el Salomón, el de Eclesiastés. Yo le voy a decir, pues déjeme decirle algo, sus hijos se van a ir. ¿O no? Así que no puedes levantarte todos los días y que tu propósito sean tus hijos solamente. Si tú pones tu mirada en Dios y tu propósito es agradar a Dios, vivir para Dios, creer para Dios, soñar para Dios, tus hijos también van a recibir bendición. No significa que ahora voy a abandonar a mis hijos. No, al contrario, vas a amar mucho más a tus hijos porque no los vas a amar como amando a algo, como un tesoro que es tu propósito en la vida, sino que los vas a poder disfrutar como un regalo de Dios. ¿Se entiende eso? Más adelante, cuando sigamos con esta temática de Eclesiastés, veremos que el placer no es malo. ¿Quién es el creador del placer? Algunos lo dicen así como Dios. No, Dios es el creador del placer. Mire, nos hizo más de 2000 papilas gustativas para que nos guste la comida. Sí, cuando usted se come algo sabroso. Cuando yo me como una pasta que hace un pasticho que hace mi esposa. Uf. Y Dios nos dio esa bendición. El querer, la pasión, el que nos gusten las cosas, eso es un regalo de Dios. El problema es si nosotros agarramos eso y lo convertimos en el foco de nuestra vida. Y es precisamente lo que te está explicando el predicador. No conviertas las cosas en el centro de tu vida, porque el placer no te va a dar solución. Buscar el placer no te va a dar solución, porque solo vas a encontrar frustración o aburrimiento. ¿Te estás aburriendo en la vida? ¿Sabes que nosotros trabajamos con muchos jóvenes y el día a día de los jóvenes es, estoy deprimido? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, pero estoy deprimido. Y a mí me pregunté, ¿cómo hace usted, pastor? Yo le digo, yo no tengo tiempo para deprimirme, no me da tiempo. No tengo tiempo. Pero tampoco tengo tiempo para caer en ansiedad, no. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar conmigo todos los días de mi vida y también va a estar contigo todos los días de tu vida. Pero si tú pones tu centro y tu mirada únicamente en Dios, entonces así sí, tú vas a poder disfrutar de los placeres de la vida, pero no como un fin en sí mismo, sino como un regalo dado por Dios. Amén. Entonces comienza a tener sentido, pastor, el libro de Eclesiastés. Ya no le voy a tener tanto miedo. Versículo 8 del capítulo 1 de Eclesiastés. Todas las cosas son fatigosas, más que todo todo lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.
Y Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No hay mejor sonido que la voz de tu Dios hablándote. No hay música que se compare. No hay poesía que se compare. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen, ellas me siguen. El capítulo 2 del libro de Eclesiastés habla precisamente de lo que se conoce como los placeres de la vida. En otra oportunidad vamos a entrar a eso. Vamos al versículo 9 del capítulo 1. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo. Y yo pregunto, ¿eso es verdad? Que se lo está diciendo a alguien que vivió todo lo que tenía que vivir, tuvo todo el dinero que podía tener. Mire, ahorita no hay persona más rica que él en aquel tiempo. No es Bill Gates, no es el de Tesla, no es ninguno de ellos. Él tuvo toda la riqueza del mundo, toda la sabiduría del mundo. Si en aquel momento hubiese existido Instagram, él tuviese todos los seguidores del mundo. La gente iba, y no iba en avión, la gente iba por tierra, por mar, a ver, a escucharlo, a ver su sabiduría. ¿Y qué me está diciendo él? No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, me lo está diciendo alguien desde una perspectiva presente. Debajo del sol, no hay nada nuevo. Entonces yo le pregunto, ¿hay algo nuevo debajo del sol? Un nuevo invento. No hay nada nuevo debajo del sol. Humanamente no hay nada nuevo debajo del sol. Pero déjeme decirle algo, en Cristo sí hay algo nuevo. Sí lo hay. Lucas 20:20 dice, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto que nos lleva de muerte a vida. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Yo no sé, pero yo me alegro con eso, yo me gozo con eso, saber de que tengo esperanza de que sí hay algo nuevo debajo del sol. Y no es el nuevo auto, no es la nueva moto, no es la nueva relación. Es que Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Les digo más, desde la visión del autor de Eclesiastés, nada tiene sentido, incluso esperar algo futuro, no tiene sentido. Pero en Cristo, Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Te pregunto entonces finalmente, ¿cuál es la perspectiva con la que estás contemplando tu día a día? Le hablo a dos tipos de personas. Le hablo a las personas que todavía no han tenido un encuentro con Cristo, pero especialmente le hablo a los que han tenido un encuentro con Cristo, que a veces dicen, no le encuentro sentido a la vida. ¿Te identificas con eso? ¿Te suena eso? En ocasiones sí, a veces. Es que tuve un mal día, pastor. A veces no hay que ser ateo para perder la vista del Dios Todopoderoso. A veces nos desenfocamos y caemos en la visión de este predicador de Eclesiastés. Y este pasaje está aquí para recordarnos una cosa. Nada tendrá sentido en tu vida si no es única y exclusivamente con un encuentro personal con Jesucristo. Por eso estamos aquí.
O sea, no vengas a la iglesia solamente como, bueno, voy a venir a la iglesia porque, bueno, a ver. No, 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 no. Es toda la importancia del mundo, porque finalmente encontrarte con Cristo es lo que va a dar sentido a tu vida. Pastor, tú sí eres exagerado. No, no soy exagerado porque yo lo vivo todos los días. Es lo que le da sentido a mi vida. Y es lo que le seguirá dando sentido a mi vida todos los días. Por eso yo le digo, yo no me aburro, yo no me deprimo, yo no tengo tiempo para eso. Ah, que el cristiano pasa por situaciones. Sí, claro que sí. Pasa por pruebas. Claro que sí. Pasa por tentaciones. Claro que sí. Pero todas las podremos superar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que le da un real y un verdadero sentido a nuestra vida. Y para los amigos que hoy nos están escuchando y que después nos van a escuchar a través de los medios digitales, que están sin Dios como su Señor y como su Salvador, permita decirles que tristemente, por más que busque, por más que camine, por más que anhele, por más que indague, por más que luche, llegarán siempre a la misma conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A menos que decidas abrazar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo que lo cambia todo. Poner nuestra mirada en Dios que lo cambia todo. Mire, en el corazón del ser humano hay un hueco del tamaño de Dios. Y ese hueco está esperando la llegada del Dios Todopoderoso. Y no se trata solamente de saber de Dios, se trata de conocer realmente a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener un encuentro personal con Dios? Para que ese encuentro realmente te dé sentido a tu vida. Te digo una cosa, ¿cuántas mujeres son suficientes? No hay mujeres suficientes. ¿Cuánto dinero es suficiente? No hay dinero suficiente. Ese es un hueco inmenso. ¿Cuánta fama es suficiente? No hay fama suficiente. ¿Cuántas posesiones son suficientes? No hay posesiones suficientes. No hay mujeres, no hay relaciones, nada. Y si tú estás en ese ciclo vacío, sin sentido, de buscar sentido a la vida por medio de los placeres, pues yo te digo hoy, déjame decirte de parte de Dios, Dios tiene una esperanza para ti. Él quiere que realmente encuentres algo que te llene y no es algo, es alguien, nuestro Señor Jesucristo. De eso va el libro de Eclesiastés. Cerremos nuestros ojos. Querido hermano y querido amigo, si Dios hoy habló a tu vida en alguna de estas palabras, yo te pido que cierres tus ojos y les digas: Dios, como cristiano me he desenfocado. He puesto mi mirada en los placeres, y no porque los placeres sean malos, sino porque